6:26 de la mañana y le damos los buenos días a otro miembro que se va uniendo a esta mesa de trabajo, Leonardo Greenspan. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Melissa. Buenos días a la audiencia de Panamá en Directo, Arca Media y Ondas Chiricanas. En este miércoles de lluvia, ¿no? Supongo que ya son los efectos del paso del huracán, ¿no? De Sí, Beryl. pues, o sea, pudiese ser un coletazo de Beryl. Yo no sé, Leonardo, si por su casa llueve. Sí, Porque llovió desde anoche. cuando en la ciudad no llueve, en su casa sí. Desde anoche ya está lloviendo por La acá. verdad es que yo nunca me doy cuenta cuando llueve. Yo no sé cómo él se da cuenta. Usted que sí duerme por eso. Usted duerme. Ella duerme demasiado a veces. A ver, yo le voy a decir algo, Leonardo. Ayer conversando con Cristi, que nos acompaña desde Londres, me decía lo siguiente. Los Martinellis a por todas, ¿no? Usted, más allá de que la información fue falsa, a según lo que publicó la Estrella de Panamá en horas de la tarde, que el señor Martinelli iba a pasar a ser, digamos, el titular de esa silla en la Asamblea Nacional, uno de los dos hijos del expresidente. ¿Usted cree que esa información es falsa? La información a hoy, miércoles 3 de julio, 6:27 de la mañana, es falsa. Es falsa. Se lo digo así porque ayer en la tarde pudimos leer el comunicado que envió el diputado Tomás Benavides, un comunicado al cual le pido por favor nuevamente a los asesores que lo ayuden a redactar. Es el mismo de una manera más formal. Ni el apellido, pues ahí tienen bien escrito. Pusieron Tomás Benavides. Envidias. En el cual señala que es falso que él vaya a renunciar en este momento y que él es el diputado del circuito 92, al cual representa desde que fue electo. Entonces, yo no dudo que esa información pueda estar manejándose y pueda llegar a pasar de aquí a 5 años, porque en política todo puede pasar. Pero al día de hoy él es el diputado y sigue siendo el diputado. Ahora, la historia de Benavides es interesante en torno a la historia política, ¿no? Porque él arranca como candidato por libre postulación, con un color verde, cuando empieza a buscar las firmas, y con otra suplente, otra señora que fungía como su suplente. Luego de eso llega la oferta de Realizando Metas y de Alianza, porque el señor llevó las dos banderas y el señor pasa a formar parte de estos partidos políticos, siendo candidato para luego sumar como suplente al señor Ricardo Martinelli Linares. Recordemos que es el diputado por Soná, de Veraguas, un área que se reconoce y se identifica con Ricardo Martinelli. Es donde es ellos, ¿no? De donde son Correcto, ellos. no menor detalle. Y además, la otra pregunta que nos hacíamos ayer en la tarde es, ¿desde cuándo el señor Martinelli Linares tiene residencia en Soná? Porque, Cristi, a mí los tiempos no me dan para decir que tenga más de un año con esa residencia marcada, porque yo no creo que haya pasado un año desde que llegaron de Estados Unidos. No, a mí tampoco. ¿Cuándo llegaron? Sería interesante acordarnos cuándo llegaron a Estados Unidos. Y además, más allá de que esté registrado cuánto tiempo el señor ha pasado en zona, a mí tampoco me dan mucho los tiempos. Habría que buscarlo con ciencia exacta, ¿no? ¿Cuánto tiempo el señor tiene de estar residiendo en zona? Llegan a Panamá los hermanos Martinelli enero 26 del 2023. Hay un refrán que dice lo siguiente para el señor que va entrando. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así reza el refrán. Pero usted, al igual que mi persona, Cristi, yo no creo que Leonardo es el que fue más astuto, creyó en la noticia, ¿no? ¿O usted no creyó en la noticia? Le pareció muy temprano, profesor. Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas y a todes. Buenos días. Buenos días, Cristi, que anda por allá. No, yo oí el desmentido de la noticia, pero yo no dudo que eso va a pasar, como dice Leonardo, de aquí a 5 años. Porque es que es como una situación muy forzada, ¿no? El señor, bueno, a ver, iba a decir un desconocido, pero obviamente un desconocido para nosotros, que estamos acá en la ciudad capital, obviamente alguien muy conocido en zona, tanto así que fue candidato y ganó. Y de pronto, como acaba de explicar Leonardo, de la manga tenía otra persona de suplente y de pronto aparece el señor Ricardo Martinelli Linares como suplente y ganan. Y entonces
usted estaba aquí a mi derecha cuando lo vimos entrar a la asamblea con esas ínfulas Ah, no, la actitud. de caminar encima del agua, ¿no? Pero qué vergüenza, lo tengo que decir, yo sé que Pero van qué a decir vergüenza que de quién, Cris. ¿Pero por qué No, se enoja? Sí, no, exacto, pero qué porque está vergüenza. brava. No, qué vergüenza para nosotros que una persona, nosotros como panameños, que una persona condenada confesa, acordémonos que el señor Ricardo Martinelli Linares confesó haber lavado dinero en Estados Unidos. Lo confesó, fue condenado, acordémonos que él es un condenado confeso. Es como, no sé, ¿se acuerdan cuando los narcos en Colombia, que todo el mundo sabía que eran Colombia y eran suplentes de diputados? Así estamos, porque esta es una persona que confesó su crimen. Él es un lavador de dinero confesado. Pero Cristi, a Sí, ver. no es cuestión de opiniones. Exacto. No Pero se nos devuelve. yo sé que usted me va a cascar con lo que le voy a decir, pero a ver, ¿quién es el presidente de Brasil en la actualidad? Lula da Silva. Condenado, preso, más allá de que la corte dijera y lo absolviera de todos los juicios en su contra. El señor Donald Trump es convicto y puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es que sí, parece algo macondiano, pero eso ocurre en todo el planeta, ¿no? Quiero regresar un segundo para atrás. Melissa, perdón, Cristi, Dígame. ¿qué fecha es la que los señores llegaron a Panamá? 26 de enero del 2023. Y el padrón electoral de las elecciones cerró alrededor del 29 de enero del 2024. Bueno, año. la pregunta que yo me hago, Leonardo, sobre ese tema que a mí me saltó a la vista de inmediato, cuando confirmaron ustedes, porque yo no tenía ni la más leve idea, que él era el suplente del diputado principal Benavides de Soná, fue lo de la residencia. Entonces la pregunta yo me vengo haciendo desde el pasado 1 de julio, ¿y dónde estaban los opositores a ese candidato que no hicieron una revisión para saber si era impugnable o no el hecho de que el hoy diputado Benavides tuviera como suplente a alguien que no cumple con la residencia, si es que efectivamente no cumple, si es que los tiempos no dan? Pero después dijo, bueno, ¿y yo por qué voy a insistir en el tema? Si ya yo sé que todo lo que Darth Vader toca, todo lo enreda, todo lo complica, todo lo compra, todo lo alquila, entonces no me va a sorprender de que los opositores no hicieran esa investigación, pues dice, hey, tranquilo, no pasa nada. Pero, profesor, una pregunta, aquí pensando en la institucionalidad del país. Esto, más allá de que si la oposición debió haber investigado, pudo haber impugnado, en el fondo no correspondería primero al Tribunal Electoral asegurarse que las candidaturas estén en orden. No, O sea, digo, sí, no, Cristi, porque porque pareciera que el rol de fiscalización entonces queda en manos de la oposición. No, sí, claro, por supuesto que la oposición Pero tiene un papel fiscalizador. Y con esto digo oposición no al gobierno, oposición dentro de los candidatos que había en ese circuito. Porque tú vas y tú presentas tu documento como candidato al cargo X. Y el tribunal te recibe tus documentos, pero es que el tribunal no puede andar como un perfecto demente revisando que todo el mundo cumplió. Pero eso no debería ser el papel. Yo pensaría Pero, que para que el Tribunal Electoral acepte una candidatura, tendría que verificar Cristi, que la candidatura está en orden. Edwin Cabrera mete sus papeles para ser candidato en Darién. Y entonces, aquí están, yo cumplo con todo, incluso con la residencia, vivo en la calle tal, casa tal, listo. Y el Tribunal Electoral dice, bueno, sí, aquí, y está con todo. Pero realmente, y ahí me pones una pregunta que me deja dudando, pero realmente a quien le corresponde también, advertir, oye, si este tipo no tiene un año de vivir aquí, ¿a quién le corresponde hacer eso también? A la oposición Al de ese adversario candidato, mío. claro, por supuesto. Los candidatos que había en el circuito 9-2 eran Alvis Camarena del panameñismo con CD, Ariel Alba, que es diputado por el PRD. Saliente. Correcto, Erika Ariel Camaño de Moca, Edna Montemayor del Partido Popular, Emilio Castillo, libre postulación, Luigi Ábrego del Molirena, Omar Sánchez de País y Tomás Benavides. No hicieron su PRD trabajo. Alianza. No hicieron su trabajo. Como opositores, no hicieron su trabajo. Porque, digamos, eso es
una tela que cortar en medio de la contienda electoral. El mismo Martinelli no pudo ser candidato a alcalde y a diputado en el hoy 8-4, precisamente porque los tiempos, como dijo Leonardo, no daban. En el último año, antes de que se cerrara el padrón, no había vivido en Panamá. ¿Por qué? Porque estaba preso allá en Nueva York. Pero nadie dijo... Bueno, pero es que seamos realistas, si nosotros que estamos aquí en el día a día, o yo no sé ustedes, pero yo por lo menos no tenía en mi radar. Yo tenía en mi radar que los dos jóvenes estos Martinelli Parlacén. eran suplentes del Parlacén. Entre el uno y ayer nos enteramos que no, también son diputados de la Asamblea Nacional. Mire, Ay, no, este es un país moderno. Ah, yo lo he bueno, dicho. hay mucha No, información, Cristi, ahí- mucha información. Ahí lo que yo voy a decir cuando Gonzalo me lo compara con Donald Trump y con Lula, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo único que yo voy a dar la diferencia, que puede valer de nada, es que tanto Lula como Donald Trump por lo menos admiten, por lo menos defienden su inocencia. Estas personas han firmado y han devuelto dinero confesando que son lavadores de dinero. Por lo menos Lula, tú todavía le preguntas y dice que él es inocente. Estos no pueden ni siquiera defender eso, porque ellos confesaron y devolvieron millones de dólares en Estados Unidos diciendo, es verdad, nosotros lavamos dinero. Yo lo que sí digo es, profesor, viendo lo ocurrido en horas de la tarde con respecto a lo de Ricardo Martinelli Linares, viendo al hijo de Benicio Robinson y empezando a ver los suplentes tomando la importancia y sentándose en esa silla, es que como usted bien decía, ¿no? Esto, al menos en el primer año, no pinta nada bien. No. La continuidad de lo que la gente criticó y rechazó, al parecer, será el pan nuestro de cada día. Ahora estamos viendo también a diputados que regresaron a la Asamblea agarrando roles más activos y que llaman la atención. Como por ejemplo... El rol de José Luis Popi Varela ayer en la Asamblea Nacional presentando un proyecto para modificar el reglamento interno de la Asamblea, a mí me llama la atención. Yo no esperaba que fuera él el que diera el primer paso y el que hiciera todo ese juego en redes sociales mostrándose con su asesor Erasmo Muñoz, quien fuera director del registro público en el gobierno de Juan Carlos Varela. Pero Leonardo, pero ¿usted cree que eso... ¿Popi Varela? Sí, cumple hoy. Ah, mándale saludos. Cumpleaños. ¿Cómo usted sabe el cumpleaños de Popi Varela? Pues no tiene por qué ser. Temible. Dios santo. Temible. Ahora, ¿usted cree que lo de Popi Varela con una fotografía y que trabajando en su oficina es por qué? Porque en redes sociales le cayeron a pedazos y a pedradas. pero aparte de eso, yo me puse a leer ayer las propuestas que él tiene para modificar el reglamento interno. Recordemos que esto se viene discutiendo desde el inicio del quinquenio pasado en la Asamblea, en donde Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández y demás diputados querían hacer ese cambio y no se podía. Y dentro de los puntos planteados por Popi Varela, hay varias cosas que podrían parecer positivas dentro de un pleno de la Asamblea Nacional que viene bastante vilipendiado, bastante desgastado en los últimos 5 años. El otro que presentó proyectos para reformas de reglamento interno fue el diputado José Pérez Barboni, de Moca. No pude leer todavía los detalles de la presentación Lo de él. que él lo que él propuso básicamente fue que ningún debate puede ser efectuado si no hay una pausa no menor a 24 horas, no hay voto secreto, comisiones tienen que mantener la práctica del Parlamento abierto, todo presupuesto que salga de la Asamblea Nacional debe ser justificado, con objetivos claros, orden del día debe ser de dominio público y publicarlo con un tiempo no mayor de 24 horas y secretario general tiene que cumplir con ciertos lineamientos y que no tengan cuentas pendientes con la ley. ¿Usted cómo le hizo ayer al señor Neftalí? ¿Cuál fue la señal que usted le hizo a Neftalí el día de ayer? La seña. La seña. Ah. Así, ¿no? Con lo propuesto por Barboni. Sí. Que ojo, no se critica. No se critica. Pero de aquí que pase, No es que de aquí que pase, es que hay temas que, además, a mí me sorprende lo de José Luis Varela, conocido como Popi, en una serie de propuestas que, es decir, Popi Varela fue presidente de la Asamblea, por amor a Dios. Yo no puedo entender que a él haya que explicarle por qué hay debates en comisiones que tienen que ser a puerta cerrada, porque tú no puedes debatir al público, de cara al público, la estrategia de seguridad del Estado. ¿O sí? No, claro, y esos son, a mí me parecen cambios
que maquillan realmente Totalmente. para no hacer los cambios estructurales. Y yo aquí quiero hacer una pequeña paréntesis, una pequeña reflexión en general, muy generalista y tal vez muy idealista. Pero me estuvo tocando a mí, por razones de mi otro trabajo, hacer un análisis, leer un análisis de cómo llegaron, cómo fue el fin de las democracias en 5 partidos distintos. En este libro se hace un recorrido de cómo vino la erosión de la democracia y cómo terminaron en dictadores, entre esos con Chávez y después Ecuador, Fujimori. Cuando yo estuve leyendo el capítulo anterior, que es el capítulo de los antecedentes críticos, si uno ve la comparación de todos los países, uno hubiese podido estar leyendo la situación de Panamá en este momento. La deslegitimación de la clase política, la poca capacidad de los políticos tradicionales por su propia sobrevivencia de hacer los cambios necesarios para subsistir. Yo lo leía y sentí que estaba en una radiografía de la situación que está viviendo Panamá ahora. Y yo lo que pasa es que esta elección yo siento que fue un preaviso, que los políticos de siempre, ni por su propia sobrevivencia están entendiendo. El cortoplacismo de esta gente es una cosa que a mí me deja anonadada, porque no se están dando cuenta que lo que va a venir después puede ser mucho peor. Porque la gente, si la gente no ve un cambio en esta asamblea, yo tengo miedo que la gente le termine de perder completamente la fe al sistema. Y ellos no se están dando cuenta. Lo de la asamblea en los últimos 2 días para mí ha sido vergonzoso. Dicho eso, me preocupa que yo no es que no crea en la importancia de modificar el reglamento interno de la Asamblea para actualizarlo, modernizarlo y transparentarlo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Pero, ¿cómo tú vas a meter en el reglamento que las sesiones terminen a más tardar a las 10 de la noche? Hey, hay temas, y por eso me sorprende que Popi Varela, que ha estado ahí sentado por no sé cuántos años y ha sido presidente, sabe que no, a veces no es tema de madrugonazos. A veces es tema que un tratado, un contrato ley, el presupuesto, cuando se discute hasta el último día de la sesión ordinaria. O sea, hay temas que se llevan horas, y que si no usas la noche, y yo entiendo el punto, también hay agendas que dicen, demora esto para que no hacerlo durante el día. Sí, porque hay diputados que son maleantes, sí, pero en otras condiciones donde no está necesariamente la maleantería presente, a veces hay temas que se van horas. ¿Cómo va a decir que a las 10 de la noche todo el mundo se vaya? Para evitar el madrugonazo. Bueno, pero es que el madrugonazo tú lo evitas de otra manera. No poniendo el reglamento hasta tal hora, no sé. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que lo que mostró Popi Varela ayer, con todo el respeto al diputado, fue una respuesta a la equivocación para algunos de la votación del Partido Panameñista, o al menos la de él el día anterior. Porque en redes sociales... Equivocación. Bueno, para... Está cándido usted, está cándido. Bueno, yo quiero hablar de manera cándida para que la gente... Bueno, yo de manera cándida, hasta ese momento que vi que él emitió el voto, como yo tenía la información que se la compartió a O sea, ustedes. ¿usted confiaba en él? No, un momento. Como yo tenía la información de que los panameñistas iban a votar 5-3, o sea, que dejaron en libertad a los diputados panameñistas para votar como desearan, y que iban a votar 5-3, yo tenía la idea de que dentro de los 3 que iban a votar por la candidata Chandler, entre los 3 iba a estar Varela. Mi verdadera sorpresa fue que estuvo votando por Dana Castañeda, por amor a Dios. Esa fue mi verdadera sorpresa. Que yo digo, bueno, me imagino que como él estuvo aquí diciendo que venía distinto y diferente, que etcétera, yo, bueno, va a votar por... Bueno, pero quiso remediar su error, pues. Ayer. Con esa propuesta. Bueno, Hasta ¿qué antes de- hizo? La fotografía, Leonardo, con su asesor, estoy aquí trabajando. Hasta la noche anterior del 1 de julio, la votación de los panameñistas, hasta la noche, luego de esto hizo el cambio que el profe dice, pero hasta la noche anterior estaba 4-4. Luego de eso pasó el cambio que el profe dice 5-3. El tema es empezar a saber y terminar de determinar cuáles fueron los detalles que llevaron a los panameñistas a cerrar la puerta definitivamente o a decir cada uno es libre de hacer lo que Los quiera. detalles son más que evidentes sin preguntarle a nadie. Obviamente, habían diputados panameñistas que querían votar
por esa nueva lectura ocurrida el 5 de mayo, le hace por quien postule vamos, ya habían diputados panameñistas que decían no, eso no nos conviene, y además hacen un análisis duro y no tan desapegado de la realidad de los diputados, de la mayoría de los diputados de Vamos y de Moca. Pero algunos dijeron, mentira, pues yo sí llamé a gente y pregunté, hey, estos muchachos están enredados, ¿cómo nos vamos a ir con ellos? Estos no saben ni por dónde va esta historia. Y lo que ha ocurrido desde el 1 de julio, incluyendo el día de ayer, que se sesionaron de manera ordinaria, es que varios de estos gallos jugados ya le cogieron la lectura a los diputados nuevos. Sí. Ya le cogieron la lectura. Y bueno, pues le van a dar la vuelta porque además el eje del mal tiene mayoría. Y la crisis que esto generó aumentó dentro del panameñismo, ¿no? La revolución que hay adentro. El revolcón que han tenido respecto al tema, porque Claro. ver a panameñistas de los 8 a 6 diputados votando por un candidato y a 2 que eran Medín Jiménez y el señor Brea por otro candidato, dividió aún más y levantó el revuelo dentro del partido. Y no me vengan ahora con la historia de que como son un partido demócrata, aquí le dan la posibilidad a cada quien de votar y opinar como le dé la Sí, gana. eso ocurre. Eso ocurre. Pero en esta oportunidad no utilicemos ese argumento para decir que el partido es así, Bueno, ¿no? pero, señor El partido está González, resquebrajado. yo le vengo diciendo a usted que aquí vino con banderas de entusiasmo. Él venía aquí festejando de que los alemanes iban a tomar el partido. llegaban ellos rápidamente. Y yo eso no lo critico, porque eso es el derecho legítimo de un miembro de un partido de decir, yo aspiro a ser. Bien, pero cuando tú haces la pregunta siguiente, ok, pero ¿para qué quieres ser? O sea, ¿para qué quieres defenestrar a Blandón ya mismo sin haber hecho los análisis correspondientes? ¿Para qué? Esa pregunta no tiene respuesta al día de hoy. Ni en el panameñismo. Fíjense que en el PRD no se sabe nada del PRD, que es el más golpeado de todos. Claro, pero entonces mi argumento entra ahora con mucho más poder cuando yo digo, siendo opositor a Blandón, si es que lo fuese, bueno, ¿y cuál es el papel que está jugando José Luis Blandón? ¿Cuál puede ser de espectador si lo que es lo tirios único. y troyanos lo quieren moler? Claro, pero a ver, ¿Cuál más va a ser? Pero sigue siendo presidente de la Convocar tolda. al directorio Sí, pero y el él no tiene directorio que dijo ver con los queden en diputados. libertad. No, a ver, él no tiene que ver con los diputados. Él no tiene eso influencia en los está claro. No tiene que ver ni tiene influencia en los diputados. Bueno, pero él es presidente de un partido. Pero ¿verdad? eso no es significa el ser presidente del dictador. partido. No es un tema de dictador. Sí, señor. Bueno. Sí, Gonzalo, créeme. No, Los pero yo partidos creo que- políticos, un momento, Cristi, los partidos políticos que debaten pueden llevar a dos conclusiones muy simples. O damos una línea de partido Sí. con los riesgos que eso conlleva, o dejemos en libertad que cada uno vote como quiera. En las condiciones que está el panameñismo, lo mejor que pudieron hacer como partido es decir, hey, voten ustedes como ustedes quieran. ¿Por qué? Pónganse ustedes a lo interno. Para que se vea más la división Bueno, ¿por culpa de quién? de ellos mismos. De los diputados. Ah, No por responsabilidad de la dirección del partido. No. Porque no. allí lo que le correspondía a los 8 diputados del panameñismo era ponerse de acuerdo entre ellos y no esperar a que el partido le diera una directriz. Porque Pero- esos tiempos en los que los partidos dicen verticalmente la orden es esta y tienen que hacerlo, esos tiempos pasaron. Esos tiempos ya pasaron. yo creo que aquí pasan dos cosas. Yo creo que también depende de la fortaleza del liderazgo que tiene el partido en este momento. Obviamente, si tú tienes a un presidente de un partido que todo el mundo sabe que le van a quitar el partido, tiene muy poco Radio de poder acción, sobre el así partido. es. Él es ahorita mismo, como lo que llaman en Estados Unidos, los últimos meses el presidente un lame duck. Pero yo sí creo que... Pero que lo termine de dice- irse entonces. Bueno, pero eso Pero ya que, pero es- que no es por mal. O sea, no. Pero Gonzalo, No ya eso funciona depende así. un segundo de cómo funcionan los tiempos del partido, pero todo el mundo sabe que a él están por sacarlo del partido. Él en este momento, hasta que o lo terminen de sacar o se termine de ir o afiancen el liderazgo de él como presidente del partido, yo creo que él va a tener muy poca influencia. Lo que yo sí creo que esta votación reflejó es lo que la gente piensa que es el problema opuesto de Panamá. Todo el mundo dice que en Panamá el problema son los partidos políticos. Yo no creo que en Panamá el problema son los partidos políticos. Yo creo que en Panamá el problema es lo contrario,
es la poca fortaleza que tiene el partido político. Esta votación solamente refleja que lo que nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa es como una serie de, entre comillas, varones políticos, donde tú no tienes fuerzas que tienen ningún tipo de principio común, ningún tipo de agenda en común, y lo que están es individuos que se reparten el pastel de las planillas y de los gastos. Esto es lo que a mí esa votación me reflejó, no solamente con el panameñismo, sino obviamente vimos también que esto es otro tema que fue el tema de Moca. Y en este momento eso es lo que hay en la Asamblea, exactamente porque el partido político no puede siquiera en sus bancadas reforzar una idea y una agenda en común. Y mientras sigamos así, va a ser muy difícil gobernar. Cristi, perfecto. Yo entiendo lo que usted, la radiografía que usted hace, pero eso no quiere decir que no se le exija a alguien que todavía es presidente de un partido que actúe como tal. Seguramente ha actuado, seguramente el señor habrá hablado con algunos de los diputados y le habrá dado su opinión. Pero ¿hace cuánto usted no ve a Blandón en la calle? Y en los medios. En los medios estuvo la semana pasada. Y en las redes sociales. Blandón desde la Muy elección ha poco. tomado el rol, el papel de empezar poco a poco a dedicarse a reconstruir lo que él considera que tiene que ser su directiva y su partido. Es decir, no lo hemos visto metido ni con los diputados, ni con nuevos ministros, ni con el presidente. A la toma de posesión de Mulino no fue. Entonces, yo veo a un Blandón más que nada enfocado en reestructurar la derrota que sufrió el panameñismo nuevamente en estas elecciones. Pero, bueno. Un segundo, y en los últimos 5 años, en donde Blandón ha sido presidente del Partido Panameñista y ha estado los últimos 2 años en temas de campaña política, en ningún momento se ha metido en temas de los diputados que había en ese momento de panameñismo en la Asamblea Nacional. La actitud de Blandón siempre ha sido estar por fuera de lo que hagan los diputados. Yo soy presidente del partido y no tengo injerencia en los diputados. Y eso se ha manejado así. Por eso a mí no me sorprende que Blandón no haya pasado ninguna línea. Y es más, con el liderazgo que está ahí, que tiene José Luis Varela, que tiene Jorge Herrera, 2 pesos pesados del panameñismo y del varelismo dentro del panameñismo, por supuesto, evidentemente ellos van a ser los que marquen la línea del partido político dentro de la Asamblea Nacional. Ahí Blandón no tiene ni va a tener ningún tipo de peso, ni que el presidente en un momento llegue a ser un alemán o llegue a ser otra persona. No va a tener peso porque están José Luis Varela y Jorge Herrera para poder manejar esas riendas. Yo ahí concuerdo con Leo. Ahí la verdad es que concuerdo con Leo, sobre todo cuando tú además tienes un liderazgo que está tan poco afianzado en este momento como el de Varela, como el de Blandón. Mientras no se sepa qué va a ser cuál es el futuro de Blandón del panameñismo, y esto todavía no se ha resuelto, no se va a resolver una directiva, cuando se convoquen a los convencionales, no sé. Pero mientras tanto, sí es verdad, él ahorita mismo tiene muy poca Ahora, injerencia. más allá de la incidencia o no, que yo creo que entonces no se hace nada si uno no tiene ni siquiera poder de incidencia siendo presidente de un partido. ¿Usted cree que Mireya Moscoso tuvo algo que ver con esa votación, esa división de votos? No sé, la verdad, no sé. Yo creo que Mireya Moscoso dejándose ver en público con Marta de Martinelli. Es un mensaje, y ¿no? con la nueva primera dama. Sí, creo que está mandando una serie de mensajes, pero yo no veo a Mireya Moscoso con un papel de liderazgo, de dirección en el partido panameñista. No la veo. Ahora bien, ahí viene otra realidad. La única forma, y esto que voy a decir crudo, pero real, como estaba diciendo Cristi con el tema de los partidos políticos, que haya sectores del panameñismo que avalan políticamente a la iniciada gestión de Mulino, que logren posiciones para meter gente del panameñismo a trabajar en el gobierno. Y eso hace un cambio en un partido político en este país, desgraciadamente. El que tú le resuelvas, no, mira, Melissa, te voy a meter en el ministerio tal, pero acuérdate, como tú eres delegada, vamos a trabajar juntos para cambiar. Entonces me dice, no, está bien. Y el salario es de tanto. Ah, listo, dale, cuenta conmigo. Yo voy a hacer mi trabajo y tú no me avisas cómo voy a votar. Así funciona, desgraciadamente, buena parte, no digo que toda, la política de la partidocracia en nuestro país. A menos que ocurriese eso, yo lo que sí veo con claridad es que el panameñismo no puede abocarse a ir a decirle a Blandón, vete mañana, sin saber cuál es el rumbo que van a tomar. O sea, en un partido serio, tú tienes que debatir y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro papel en estos 5 años? O sea, el problema es Blandón, ok, pues sacamos a Blandón responsable listo, está bien.
¿Y después qué? O sea, sacando a Blandón, resolviste el problema del rumbo del partido. O sacando a Benicio Robinson, principalísimo responsable, además del propio Gaby Carrizo y Nito Cortizo, del desastre electoral del PRD. Sí, el problema no es sacarlos, el problema es cuál es el rumbo que vas a tomar. ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Vas a hacer oposición? ¿Vas a hacer oposición constructiva? ¿Vas a hacer oposición radical? ¿Vas a hacer oposición cariñosa? ¿O vas a ser progubernamental? Tú lo tienes que debatir y ver los pros y los contras de cada uno de esos escenarios. El 1 de julio vimos al panameñismo, al PRD y al Cambio Democrático jugando el papel de oposición cariñosa. Porque cada diputado que decía, apenas decía la palabra gobernabilidad y usted sabía cómo iba a votar. Sí. Entonces, así anda de mal la clase política. Clase política que nos cuesta a los panameños millones de dólares al año en materia de subsidio electoral. Pero también a mí me parece que hay algo un poco más trágico que esto. Y es que si la situación, a ver, yo creo que nada de esto, si vamos a decir lo que ha dicho el tema de, entre comillas, gobernabilidad. Y el profe, yo sé que la respuesta va a ser, ellos son los que tienen los votos en la asamblea. Pero yo creo que si hubiese sido otra figura y que los partidos políticos, el panameñismo, llámese la gente de quien sea, todos los partidos políticos que hubiesen elegido, vamos a decir que una figura que viene exactamente de esa parte. Pero la figura que tienen ahora de presidenta, Ana Castañeda, es una figura que no es que responde directamente pues, al movimiento de José Raúl Mulino o a otro movimiento. Nosotros sabemos a qué facción, por eso me parece todo un poco más terrible, porque nosotros sabemos a quién, de dónde viene y a cuál procede esta figura, que es la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. Si se hubiese encontrado, y yo no sé si existe, una figura que tal vez hubiese sido menos, no sé si la palabra es polarizante, porque no creo que es polarizante, pero menos clara, ¿no? Tal vez más ambigua en sus asociaciones políticas, pero Ana Castañeda es una figura que ha estado y ha sido, a mí me parece muy cercana a lo que nosotros, entre comillas, llamamos el eje del mal. Muy claramente una figura que va más aliada a Ricardo Martinelli que a otra cosa. Entonces, again, si a mí me encantaría poder pasar la página de la influencia de Ricardo Martinelli, cuando la presidenta de la Asamblea es Dana Castañeda y ha sido votada por otra serie de grupos políticos, a mí lo que me deja decir que el mensaje que se está mandando es que con otra figura yo siento que esto no hubiese sido tan grave, pero con este tipo de figuras, o sea, bajaron a Camacho para ponerla a ella, pues. Y yo le voy a decir algo, a cuenta y riesgo de que ustedes me entren no a pelonera, sino a tiros. A tiros, no a pelonera. Camacho, el más repudiado y todo lo que ustedes quieran decirme, como en efecto. Para mí Camacho se hubiera hecho un trabajo por modificar ese perfil o esa mala imagen de la Asamblea. Entre otras cosas, por el tema del presupuesto. ¿Sí? ¿Qué? Sí, señor. Porque es que, bueno, no todo el mundo probablemente conoce a Camacho como creo conocerlo yo. Una cosa es que a ti no te guste lo que dice Camacho, lo que hace Camacho, todo eso que ya sabemos, que no hay que explicarlo. Y otra cosa es el Camacho actuando políticamente en una posición como la que tiene ahora. Y fíjese que ayer lo vi un segundo en la sesión de la Asamblea. Estoy oyendo propuestas aquí de reforma al reglamento interno, que ni siquiera están previstas en la ley que la Asamblea pueda hacer esas cosas. Y es cierto. Y es cierto. Es verdad. Entonces, déjame terminar la idea, Cristina. Nada más. Dana Castañeda, pónganle la firma, y deseo estar radicalmente equivocado. Dana Castañeda no va a variar el status quo de la Asamblea. No lo va a cambiar porque ella es parte de ese status quo. Ella gozó de las mieles del poder cuando fue diputada y lo gozó cuando fue secretaria. Y por eso el señor Carlos Alvarado, secretario general, tampoco va a ser un factor de cambio. Ellos son parte del status quo que buena parte de la población quería cambiar. Entonces, allí, en este año, por lo menos de julio a julio, no se hagan ilusiones.
Que los 20 y los 23 podrán exigir y podrán gritar y señalar, esto lo van a poder hacer y nos vamos a enterar. Pero es que para producir los cambios profundos en la Asamblea tienes que tener la presidencia de la Asamblea. Camacho se hubiera atrevido a meterse con una serie de cambios que buena parte de la ciudadanía aspira a tener. Y entre otras razones porque Camacho sí tiene lectura, sí tiene olfato político para decir, "Hey, la gente está por esta ruta, hagamos por lo menos esto". Dana Castañeda no va a hacer eso. No lo va a hacer. Entonces, ese argumento de Cristi es absolutamente válido. Que era la figura. Bueno, pero que la figura, en mi opinión, estaba 1 Camacho, lo bajaron. 2 Alain Cedeño, lo bajaron. 3 Bayarino, lo bajaron por la imprudencia de su papá. 4, imagínate, Dana Castañeda, todas las anteriores, como cuando no le poníamos selección múltiple, escoja entre A, B, C y D y todas las anteriores. Bueno, todas las anteriores. Dana Castañeda es eso, todo lo anterior. Pero entonces repudiado. Lo que usted quiere decir es que Camacho no contaba con los votos del CD, por ejemplo. Bueno, porque Camacho, como genera tantas vibras, interna y externamente, y además cometió la torpeza política, que no entiendo cómo la cometió, de coger con una mano el acta que decía que ganó y con la otra mano decir yo quiero ser presidente de la Asamblea. Eso tú no lo haces políticamente. El primero que levanta la mano es el primero que le entran a pelonera. 7:02 Ya viene minutos la de la otra mañana. matalaba y ría. Me toca. Es momento de ¿Ya ir al momento desayunó? informativo. A las 5:30 de la mañana. Wow. Sí, Qué 5:30 poder de el la suyo. mañana. El cumpleaños de Popi Varela. La invitaron, me imagino, ¿no? Sí. Ya yo le mandó voy ahorita. regalo. Sí, ahorita se lo mando. No me digas que le mandaste una botella de seco. No, un champion puede ser. Son las 7. Runite me dijeron que le mandó a usted. 7, dejamos el minuto informativo, la información deportiva y ya regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Son las 7:03 de la mañana en su primer día de trabajo. Así es, en su primer día de trabajo, funcionarios de la nueva administración del MOPA realizaron la noche del día de ayer una inspección coordinada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en el Puente de las Américas, concentrándose en el hueco más grande de la superficie. El equipo, conformado por la Dirección Nacional de Estudio y Diseño y la Dirección de Proyectos Especiales del MOP, así como personal del contratista encargado de las obras de mantenimiento del Puente de las Américas, realizaron una inspección pasada a las 9 de la noche para evaluar los daños en este puente que se fundó en 1962. El ingeniero Edwin Lewis, el director nacional del estudio y diseño del MOP, señaló que la losa del puente posee algunas depreciaciones productos de las degradaciones que han sufrido los materiales con el paso del tiempo. Clima. Buenos días. Algunas inundaciones y ríos con niveles elevados se dieron con lluvias importantes hacia el centro oeste del país, incluyendo y especialmente la comarca Emberá-Huanán. Hoy tenemos la probabilidad de que Beryl arrastre humedad del Pacífico panameño generando aguaceros importantes, especialmente hacia la cordillera central y las tierras altas de Chiriquí. Se incluye también la comarca Nova Buglé, Colón y provincia del Darién. Lluvias para el resto del país. En cuanto a Beryl, estará llegando esta mañana a Jamaica con marejadas ciclónicas y vientos que pondrán en peligro la vida de los pobladores, para seguir después hacia el Golfo de México y llegaría el domingo como tormenta tropical. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Y en internacionales nos tenemos que ir a Perú. Sí, ¿por qué para Perú? Porque a partir del día de ayer, o desde el día de ayer, el gobierno de ese país, liderado por la presidenta Dina Boluarte, comenzará a exigir pasaporte vigente y visa a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al territorio nacional. Esta medida, formalizada a través de una resolución, busca reducir la migración venezolana, pero ha generado preocupación entre expertos y organizaciones de Estado o de derechos humanos. Nela Herrera, presidenta de la fundación ONG Ocasiben, advirtió que la medida podría incrementar la migración irregular.
Minuto informativo en Panamá en directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Son las 7:06 de la mañana y mientras algunos están preocupados por la Liga de Básquet de Puerto Rico, la Eurocopa avanza, al igual que la Copa América. Partidazo ayer entre Colombia y Brasil, partidazo entre Austria y Turquía. Pablo Alvarado. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticias internacionales y nos vamos con lo sucedido el día de ayer en la Eurocopa, ya que Países Bajos y Turquía son los últimos en clasificarse a los cuartos de final de la Euro 2024. El día de ayer se disputaron los últimos dos encuentros de octavos de final, en donde la selección de Países Bajos superó a Rumania por 3-0, mientras que Turquía derrotó a una inspirada selección de Austria por 2-1 para avanzar a la siguiente ronda. Con estos resultados ya tenemos los cruces asegurados para la siguiente ronda eliminatoria, los cuales son Alemania, España, Portugal, Francia, Países Bajos, Turquía e Inglaterra, Suiza. La ronda de los cuartos de final arrancará este viernes 5 de julio con doble cartelera, comenzando a las 11 de la mañana con el choque entre la selección de España y la anfitriona del torneo, Alemania, en el Stuttgart Arena, y más tarde la jornada cerrará con el partido entre Portugal y Francia en Hamburgo a las 2 de la tarde. De ahí saltamos a la Copa América, ya que Colombia y Brasil sellaron su clasificación con un empate. El día de ayer culminó la fase de grupos de la Copa América 2024 con los últimos dos partidos correspondientes al grupo D. Por un lado, el combinado de Costa Rica venció a Paraguay por 2-1, mientras que Brasil y Colombia se dividieron 2 puntos con un empate a 1 gol. Con este resultado, Colombia culminó la fase de grupos como líder con 7 puntos. Brasil lo siguió de cerca con 5 puntos en el segundo lugar. Más atrás están Costa Rica de tercero con 4 puntos y Paraguay cerró el grupo con el cuarto puesto con 0 puntos. Con estos resultados, los cuartos de final ya están listos para dar inicio. Los cruces están de la siguiente manera: Argentina, Ecuador, Venezuela, Canadá, Uruguay ante Brasil y Panamá se enfrentará ante Colombia. Los cuartos de final de la Copa América darán inicio este jueves 4 de julio con el primer choque entre la actual campeona del torneo, la selección de Argentina, ante Ecuador en el NRG Stadium de Houston, Texas, a las 8 de la noche. Y ahí pasamos a noticia nacional, y es que el juego 4 de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 fue pospuesto. La Federación Panameña de Béisbol emitió un comunicado, el cual confirmó que el partido que se debió jugar el día de ayer entre las novenas de Azuero y Chiriquí fue pospuesto debido a la lluvia en territorio chiricano. Dicho encuentro se llevará a cabo el día de hoy en el mismo recinto a las 11 de la mañana, debido a que, según lo establecido, el día de hoy sería de recuperación. No obstante, el juego 5 se mantiene y se jugará este jueves 5 de julio en el estadio Kenny Serracín, y está a la espera de confirmarse el horario. Cabe destacar que Azuero lleva la ventaja de 2-1 en la serie final del béisbol sub-23. Y se despide con ustedes Pablo Alvarado, y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Son las 7:09 de la mañana. Se despeja el cielo en algunas zonas de la ciudad capital, profesor. Oigan, aparte de Barboni y de Popi Varela, que propusieron anteproyectos de ley para cambiar el reglamento de la Asamblea, también lo hizo Alexandra Brenes. El día de ayer hubo 3 anteproyectos de ley para cambiar el reglamento interno de la Asamblea. Fue un primer día que duró bastante tiempo. Inició tarde, como siempre. Era de esperarse. Tenían previsto iniciar a las 3:30, iniciaron aproximadamente eso a las 4:45 de la tarde. Y bueno, cuando salimos de aquí después de 5, a las 5 todavía seguían discutiendo y dando sus anteproyectos de ley. Y mientras eso ocurría, ¿la Corte metió golazo o no? A ver, lo de la Corte y del canal no fue un golazo. Es una ley presentada, una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Publio Cortés. Eso fue presentado en enero. Lo que salió ayer fue la respuesta de la
de esta demanda, una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cómo se manejan todas las demandas de inconstitucionalidad, en la que directamente Cortés pedía que se declarara inconstitucional la ley que le quitaba los derechos al canal sobre la cuenca hidrográfica. Para decirlo más textualmente, el edicto 720, que habla sobre el fallo de la Corte, señala que el Pleno de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es inconstitucional la Ley 20 del 21 de junio del 2006, la que deroga la Ley 44 de 1999, por la cual se aprueban los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Esto quiere decir que esta ley que en el 2006 se aprobó para poder derogar, para poder sacarle el control al canal de los límites sobre la cuenca hidrográfica, fue derogada por lo que queda vigente es la ley de 1999, la que le brinda nuevamente al canal la regencia, la autoridad sobre estos límites de la cuenca hidrográfica. ¿Qué quiere decir esto? En la cantidad de conferencias, que fueron 3, que ha dado Ricardo Vázquez, administrador del Canal de Panamá, durante el quinquenio pasado, la pregunta de los medios de comunicación siempre era: ¿qué pasa con el tema del agua? ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? La respuesta de Vázquez era: Río Indio es una solución, se han realizado estudios, siempre nos hablaban de estudios, pero el tema a solucionar es una petición que le hicimos como administración a la Junta Directiva del Canal de Panamá, que es el tema respecto a la consulta sobre la cuenca hidrográfica. Para poder tener control sobre el Río Indio, para poder ejecutar sobre el Río Indio y sobre las otras áreas que están dentro del estudio que podrían solucionar el tema de agua, necesitamos que se resuelva el tema del control de la cuenca hidrográfica, el cual no está sobre el Canal de Panamá. A la par de esto, el abogado público Cortés interpuso esta demanda de inconstitucionalidad y eso llevó a que la Corte tomara la decisión de aprobar esta demanda declarándola inconstitucional y que vuelva a regir esta ley de 1999. El tema aquí es que ahora la pregunta que surge es, pero a su vez hay otra ley que habla sobre la prohibición de hacer embalses. Textualmente dice al documento que pude acceder, es la ley 28 del 17 de julio del 2006, en la cual se aprobó la construcción del tercer juego de esclusas y que en el artículo 2, en el punto 4, dice: no se construirán embalses para el funcionamiento del tercer juego de esclusas. Hay detalles legales con el cual se podrían manejar. Pero la pregunta que se hace gran parte de la población es: ¿y ahora la ACP va a poder avanzar? Bueno, la ley de 99 es la que demarca la cuenca. Dentro de ella, la ACP ejerce la autoridad sobre los recursos hídricos de acuerdo a la Constitución. Obviamente esto es en coordinación con las autoridades. Pero lo otro que llama la atención es que ustedes no sé si lo recuerdan, pero en los últimos años o en los últimos meses, el canal le pagó al Estado por unas tierras que están dentro de la cuenca del Canal de Panamá. No sé si se acuerdan de eso. Sí, señor. Esa compra de tierras, muchos han hecho la consulta en las últimas horas. ¿Qué va a pasar con esos fondos? ¿Qué pasa con los títulos de propiedad que se dieron a lo largo de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá? Y es una respuesta que no hemos podido todavía encontrar las consultas. No entiendo la relación de la compra de tierras con la que nunca he podido estar de acuerdo, porque no entiendo esa transacción, con esto que estás desarrollando, porque las tierras compradas tienen que ver algo con ese... Las tierras compradas antes de esta ley, según lo que me dijeron ayer, eran parte de la cuenca hidrográfica, sobre las que el canal tenía el control. Acuérdate que la cuenca hidrográfica del canal es brutalmente grande. Hay parte que está en Panamá Oeste y parte que está allá en el área del norte, en Colón. Hay área que está allá por Capira. Voy a buscar el lugar exacto, pero fueron más de... A mí me suena más que las tierras más de este lado de acá que de allá. Según me dice una fuente, son tierras que estaban dentro de la cuenca hidrográfica. Ya sé, Leonardo, pero es que la cuenca hidrográfica ocupa N cantidad parte del territorio del país. Toca Colón, toca Panamá Oeste. Si mal no recuerdo, llega hasta Capira. O sea, habría que determinar esas tierras por las cuales la autoridad del Canal de Panamá le pagó al Estado. Repito, transacción que al día de hoy no entiendo. Políticamente me han dado una explicación, pero racionalmente no la entiendo.
no fue otra cosa que para ponerle plata al Ejecutivo. Sí, esa fue la No fue otra justificación. cosa que ponerle plata al Ejecutivo. Porque perfectamente podían darse otro tipo de transacciones sin que le costara al canal. Pero lo que habría que verificar si esas tierras compradas incluyen esto que ahora, en virtud de este fallo, el escenario cambia radicalmente. Y me dice otra persona por acá, otro elemento a tener en cuenta. La ley que mencioné que prohíbe construir embalses fue aprobada por el referéndum, el cual aprobó la ampliación del canal de Panamá. La interrogante es entonces, para derogarla, ¿no tendría que ir a un nuevo referéndum? Eso sí, no. La Constitución es más que clara. Eso lo metieron dentro de la ley. Ayer, cuando leíamos este tema en 5 a las 5 y hablábamos sobre el tema de la ley, de la decisión de la Corte de derogar esta ley del 2006, que fue firmada por Ricaurte Vázquez junto a Martín Torrijos en su momento, me preguntaban, me decía un abogado, no, pero las leyes no se pueden volver a poner con la inconstitucionalidad de una y de otra. Y me decía otro abogado por otro lado, hay que recordar un término que no es muy conocido para nosotros como periodistas y comunicadores, que es la reviviscencia de la ley. Es decir, que al derogar esta ley de 2006, y porque es un tema nacional y es un tema de acuerdo a la Constitución, la ley que queda vigente es la anterior a esta, que es la de 1999. Ahora, en pocas palabras, ¿qué significa esto, Leonardo? Que el canal vuelva a tener control sobre la cuenca hidrográfica. Pero hay que pasar una ley de nuevo. Hay que volver a pasar una ley que incluya... O sea, acuérdense que en algún momento Ricaurte Vázquez dijo que ya ellos habían presentado, la Junta Directiva había presentado el documento a el órgano ejecutivo presidido por Laurentino Cortizo. Uh-huh. Esto que voy a decir no lo dijo Ricaurte Vázquez, esto es de mi cosecha. Pero Cortizo y su gabinete prefirieron engavetar el documento. Porque políticamente, si igual lo iban a revolcar en las elecciones como lo revolcaron, políticamente no era prudente presentarlo. Entonces ahora ese documento hay que rescatarlo. Y ahora el Ejecutivo de Mulino queda con la cancha abierta para presentar el documento ante la Asamblea. Y de la mano de eso, entonces, ejecutar, en base a los planes e investigaciones que ha tenido que hacer el canal, cómo sería y cuánto costaría la incorporación de Río Indio, no a la cuenca hidrográfica, sino traer esa agua para todo lo que es el sistema hídrico del canal de Panamá. Ahora, ese es el tema que viene ahora. Pero para usted entonces Cortizo dejó de hacer mucho, ¿no? Por cuotas políticas. Sí, sí. Y no le sirvió para Lo nada, ¿no? único que pensaban que ellos podían ganar eran ellos mismos. Yo se lo dije un día a uno de muy alto nivel del gobierno de Cortizo, pero explíquenme cómo, aunque un día Gaby Carrizo me hizo las matemáticas, yo le decía a esta otra persona, explícame cómo en la historia reciente, desde Endara hasta Cortizo, ningún partido político ha logrado reelegirse en el poder en este país. Explíqueme qué han hecho ustedes extraordinario para lograr reelegirse. Lo que yo no me imaginé que la revolcada iba a ser de tal magnitud, pero que yo tenía claridad de que iban a perder eso. Nadie me lo tenía que explicar. Yo, pues, ningún gobierno ha logrado reelegirse, porque ustedes sí lo van a lograr. Y ahí está el resultado. Ellos nunca se dieron cuenta de lo impopulares que eran. Y este fue un gobierno que, a diferencia de otros, hoy ya viendo para atrás, hizo algo que yo sí no había visto. Usualmente, como para los últimos años, los gobiernos se ponen la maquinaria política a andar para tratar de, pues, que su candidato gane. Este es el primer gobierno que yo siento que empezó pensando en las elecciones con la idea de que Gaby Carrizo fuera el próximo presidente. Y le salió peor. Sí. Y eso yo no lo había visto. Pero, Cristi, ellos tampoco lo vieron. Yo te puedo mencionar, desde Endara hasta Cortizo, todos los gobiernos en el último año han estado realizando obras y obras grandes. Y todos perdieron. O sea, sí, que el que ponga a funcionar la maquinaria para obras, eso no te va a redituar. Por lo menos en Panamá, no, hasta ahora.
No, pero más peligroso que solamente poner a andar las obras. A mí, con lo que pasó ahora en el último gobierno, y creo que lo vamos a ver en este momento, es no solamente lo que pusieron a andar, sino lo que no hicieron por medio al rédito, a la repercusión política que dejaron en este país una serie de huecos, entre eso Río Indio, pero yo también podría decir que yo creo que dejaron a unos grupos muy reforzados solamente por su miedo a la inacción, que hoy entran a un nuevo quinquenio, que es verdad que empieza un presidente desde cero, pero con una fortaleza política, una fortaleza de acción, exactamente por la inacción del gobierno pasado por el miedo a las elecciones o por la idea de que van a ser candidatos. Y Y eso, bueno, eso va a tocar muchos temas. ahí es donde surge mi expresión de la pobreza de la clase política de este país. Si tú vas a gobernar en función de los resultados electorales, estamos muertos como país. Bueno, como estamos casi muertos como país. Aquí tú tienes que gobernar en función de la proyección, a cuenta y riesgo de las elecciones. O me vas a decir que el tema seguro social no pasa por tomar medidas impopulares. Por supuesto. Entonces, si te vas a estar cuidando de que quieres gobernar buscando nada más el aplauso, nos jodimos. Nos Sí, jodimos porque No, temas pero- como el seguro entonces nunca se van a resolver. Pero la gente se le va a tirar a la calle a Molino, ¿no? Bueno, que se tiren. Pero la Es el acción, de derecho que Molino, tienen. la acción de Molino, por lo que podemos ver, va a ser muy diferente a la de Es Laurentino correcto, Cortizo. pareciera. Ah, no, pareciera que es así. Pareciera. No obstante, Se vio directamente con el Darien. No sé si vio las imágenes por de supuesto. los alambres de púa que pusieron allá. estoy completamente de acuerdo. La posición de Molino es completamente diferente. Ahora, eso no exime de que al señor no se le vayan a tirar a la calle con el Seguro Social, ¿no? A ver, ese es el derecho de la gente a tirarse. La pregunta aquí es simple. ¿Queremos o no queremos que el programa de invalidez, más que el Seguro Social, que el programa de invalidez, vejez y muerte pueda ser salvado? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces no nos quejemos de que un día nos levantemos y diga, no hay plata para pagarle a los jubilados. Listo. Si la respuesta es sí, entonces pasa por tomar una serie de medidas que no necesariamente Lo que le van a mucha decir, gente. ¿sabes qué es lo que le van a decir? Es que los grandes empresarios no pagan el Seguro Social. Pero Ese es el argumento. aquí- Ese es el argumento que le van a decir, Cristi. Cuando el gobierno de Molino cumpla su palabra, como esperamos que cumpla su palabra, como lo dijo él, que tomará riendas en el tema del Seguro Social y será lo primero que vaya a atacar, como lo dijo en una entrevista que dio en este programa, la gente se le va a tirar a la calle y le va a decir, ¿y por qué usted está tocando? Me está tocando a mí cuando los grandes empresarios no pagan el Seguro Social. Ese es el argumento que le van a dar. Bueno, si vamos a estar repitiendo mentiras y mentiras y mentiras o agrandando una realidad que es real, pero que no la podemos agrandar. Y que no es Entonces- completa, o sea, y que no tampoco da el pantallazo completo. Así Y la realidad es. es esta. Si la gente no se tira a la calle por el tema del seguro social, por las medidas que tome José Raúl Mulino, entonces yo pensaría que las reformas que está haciendo no son lo suficientemente agresivas para atacar el problema que tenemos. Porque no hay manera, por lo que yo entiendo, por lo que veo, que las reformas que se tengan que tomar, si son las reformas responsables que habría que tomarlas, que la gente no salga a la calle. Mi tema ahí va a ser es cuánto tiempo se van a pasar otra vez nuestros jóvenes sin clase, pero eso es lo que yo estoy viendo. Por eso con la explosión social del año pasado, yo pensé que iba a venir este año cuando se tocara las reformas del Seguro Social. Aquí va a ser el tema de cuánto tiempo va otra vez a aguantar la juventud panameña sin clase, pero eso es indudablemente, en casi ningún país del mundo, muy pocos han podido reformar su sistema de pensiones sin mucha resistencia. Y lo han hecho porque ha sido necesario. Algunos lo han podido hacer, otros no lo han podido hacer. Y en casi todos los casos no han podido hacer las reformas tan profundas como hubiesen necesitado exactamente por la resistencia. Pero tuvieron que empezar con algo. Y yo creo que esto en Panamá no va a ser la diferencia. Va a haber muchísima resistencia. El punto es que se ajuste y que sea pues lo mejor para la Caja del Seguro Social. La clave de esto va a ser mucha información, mucha transparencia, que la gente no diga que no se le dio la información y ya. Y un día habrá que tomar una decisión. Con Un todo, día ¿no? hay que tomar una decisión. Con todo, Seguro Social, la mina, los Para mí, jubilados. yo insisto en que la clave de, si quisiéramos llamarle éxito, o de algún nivel de éxito,
de la administración Mulino va a ser la transparencia y la capacidad de informar y de comunicar que él pueda tener con la población. Y la ejecución. Y su manejo político. Bueno, la ejecución viene de la mano de lo anterior, porque tú puedes ejecutar y no informar, que es lo que pasa muy a menudo en este país. Yo sí quisiera saber los nombramientos del presidente para las gobernaciones. Que informe por qué. Me acordé de usted ayer viendo a Mayín Correa firmando un libro diciendo, ya estoy lista para mi papel y mi puesto de gobernadora. De hecho, Dios me dé salud para cumplirle, señor presidente. antes de avanzar con nuestro invitado, de hecho, en la asamblea del día de ayer, el diputado Lenín Ulate, él en el periodo de incidencias dijo que no estaba de acuerdo y que la población tampoco con el nombramiento de Marilyn Bayarino como gobernadora de Chorrera, y le pedía al presidente que por favor revisara eso. Porque... O sea, Melissa, a diferencia, y la verdad sea dicha, a mí me sobran razones y elementos para decir por qué no nombrar a Mayín Correa, me sobran. Pero Mayín Correa no se sometió al escrutinio en No. estas elecciones. Marilyn Bayarino Ella sí, sí. y fue repudiada por los electores de Arraiján, distrito que forma parte de la provincia de Panamá Oeste. Entonces, me corrijo, gobernadora de Panamá Oeste, no de Chorrera. Panamá Oeste, sí. Eso fue, yo dije Panamá Oeste. Yo, Y no es Chorrera, es la Chorrera. la Chorrera. No se entiende cómo dar ese premio de consolación para una gestión que tiene que ver precisamente con los electores, donde fue repudiada. Total. Entonces, no le veo, Que no de le hecho veo hoy un buen toman augurio. posesión los gobernadores. Hoy toman posesión Sí. ante el ministro de Gobierno. Correcto, señor. Ministra de Gobierno, señor. Sí. Bueno, para los efectos